Capítulo 7, Explosivos, 2. Cuando terminó el periodo de luto por el secretario general Chernenko, se publicó en toda la Unión Soviética una llamada declaración seca. El lanzamiento de un nuevo Politburó y el surgimiento de un nuevo secretario del partido del Comité Central. Y la sociedad se vio sacudida por la reforma del personal y la gran reorganización del personal que se había extendido por toda la federación. Casualmente, las tres líneas principales de enfoque para establecer la disciplina social se incluyeron en la seca declaración. Vigilancia especial de seguridad. Fortalecimiento de la disciplina laboral. Represión intensiva contra los infractores de corrupción. Estas tres cuestiones implicaban una fuerte disciplina y Estado de Derecho. Al principio, cuando el periódico del Partido Comunista Pravda mencionó severos castigos para el consumo excesivo de alcohol en el lugar de trabajo, la gente en repetidas ocasiones malinterpretó que el nuevo secretario general estaba considerando una ley de prohibición. Dueño, ¿por qué me parece que el precio del alcohol se ha triplicado? ¿Es esto correcto? ¿No estás diciendo que has bebido todo el alcohol que has bebido en tu vida? Ni siquiera son los días del camarada Nikita Khrushchev. ¿Qué es esto? De hecho, cuando el precio del alcohol subió como loco junto con los rumores, finalmente estalló la insatisfacción. Esta es definitivamente una revelación que deberías hacer tú mismo, por eso sacaron todo el azúcar de todas las tiendas. Escuché que es más barato en el vecindario de al lado, así que ¿por qué no ir un poco más lejos y comprarlo? ¿Lo venden barato en el barrio de al lado? Es más barato que venderlo en el mercado negro, pero supongo que en ese barrio ni siquiera beben alcohol. Sin embargo, también fue un momento fugaz y, en cualquier caso, el alcohol no estaba prohibido. Todos, ¿es esto correcto? ¿Por qué nuestro vecindario tiene que sufrir esta humillación? No digo que no debas beber, pero estás completamente loco por el alcohol. Es una locura. ¿No es este un problema causado por demasiados alcohólicos en su vecindario? Por otro lado, ¿se ha vendido menos alcohol en las tiendas estatales? Alguien debió haber lanzado una gran cantidad al mercado negro. Deberías darte vergüenza porque lo denuncia milicia, policía, punto. Como en la historia original, la opinión pública favorable a la temprana campaña de abstinencia solo sirvió como justificación para condenar la disciplina laxa de cada uno. El control basado en la demanda por distrito comenzó a pedir responsabilidad moral entre grupos. Además, se logró la ventilación temporal del ambiente de trabajo en los establecimientos comerciales. Anteriormente, quienes cometían sabotaje podían haber sido remitidos ante un juez. Debido a que la atmósfera de miedo era generalizada durante la época del secretario general Andropov, incluso hubo falta de castigo debido a la resistencia al castigo corporal. La situación ha cambiado. Si un trabajador intenta beber alcohol mientras trabaja, un supervisor lo atrapa. ¿Vas a llevarlo a juicio? ¿Cuántas personas además de mí están haciendo bromas? Los supervisores cambiaron su actitud anterior de línea dura y sonrieron ampliamente, colgando placas con sus nombres alrededor del cuello de los trabajadores que los regañaban avergonzados. Una placa que dice idiota. Agáchate. Ah. Agáchate como un pato y únete a la bandada que ves allí. Más bien, a medida que disminuyó el nivel de castigo severo, comenzó la aplicación rutinaria de la disciplina. Decenas de trabajadores avanzaban en dos filas con las piernas agachadas y las manos en la cabeza. El castigo corporal relativamente leve no produjo cambios notables en el orden, pero al menos se restableció su función. Sin embargo, comenzaron a imponerse fuertes regulaciones contrarias a la burocracia a través del Comité de Inspección y el Ministerio del Interior. Por la presente declaro 5 años de reeducación a los acusados mencionados anteriormente. Por favor, camarada, al menos el campo de concentración y el gulag, por favor. Hoy tengo que juzgar a 30 personas más además de ti, así que desaparece rápidamente de mi vista. Además de los cambios de personal a gran escala que se produjeron de repente, el Politburó decidió promover la presentación de informes e inspecciones internas del predecesor. Las personas que sienten nostalgia del pasado recuerdan a menudo la época del secretario general Andropov. Una era de ley y orden con fuerte disciplina. Sin embargo,
también enfatizaron que era una época gris y aburrida. Un látigo para el pueblo y un garrote para los burócratas. Y lo que el régimen de Gorbachov quiso decir fue un socialismo con cara de maldad y maldad. Finalmente, la manecilla de hora federal parada comenzó a moverse poco a poco. Un mes pasó más rápido de lo que pensaba. Traspaso de responsabilidad tras cambios de personal a gran escala y reorganización del sistema de indicadores nacionales de la Secretaría. Y reuniones con primeros secretarios de la Federación y representantes de los países satélites. ¿Alguno de ustedes cree que estamos yendo demasiado lejos? Grandes voces llenaron la fábrica. La dirección del progreso es correcta. Por supuesto que deberíamos ir por este camino. Vámonos sin preguntar. Se puede sentir la pasión del pueblo por la reforma. Mire a esa multitud, todos usan cascos, sudan profusamente y piden reformas. Donde quiera que fui, a instalaciones industriales complejas como Electrosil, Kirov Factory o Bolchevique, el entusiasmo de los trabajadores era constante. En la planta metalúrgica de Dnepropetrovsk incluso se pararon los trabajos por un tiempo solo para ver a los miembros del Politburó. ¿De verdad crees que eso es lo que todos aquí piensan? Todos pensamos que sí. Alelo. Si la reforma fracasa una vez, será un verdadero desastre. Era obvio que en algún momento cometería un gran error. ¿Sube el precio del pan? Gorbachov-Kitsama. Está claro que serán linchados en masa. O podría convertirse en el comienzo de una revolución civil al subirse a la mesa conmemorativa del mausoleo de Lenin como la cabeza de un cerdo, y recibir una ofrenda de lluvia eslava. Desde la antigüedad, las personas que son sinceras acerca de la reforma también lo son acerca de la revolución. Un lado de la sala de conferencias llena de polvo de la fábrica de Likachev. Visitamos personalmente las fábricas. Y recibimos informes sobre la agenda de disciplina laboral del comunicado seco junto con los acuerdos de la Asamblea General de marzo. Gente. Supongo que estaban más insatisfechos de lo que pensaba. No tengo nada que decir. No tenía idea de que la opinión pública cambiaría tan rápido. Me voy a morir de vergüenza, me da mucha vergüenza. Es algo que se puede mejorar gradualmente. El Politburó actual estaba compuesto por muchos nombramientos del secretario general Andropov, por lo que no había funcionarios corruptos ricos ni nomenclatura, nobles comunistas. El problema es que a cada uno le falta un tornillo en alguna parte. No tenía intención de alterar mucho la selección de personal en el futuro. Como han visto sus camaradas, es necesario cambiar la ruta a través de Afganistán. Está claro que a medida que aumente la carga de la guerra, ese deseo se convertirá en condena. El golpe fatal de la guerra en Afganistán tal vez no sea el presupuesto ni la mano de obra. Esto se debió a que la Unión Soviética estaba experimentando una grave escasez de alimentos ya que Occidente ignoró el acuerdo firmado e impuso un embargo de cereales. Para superar la crisis alimentaria, necesitamos ver una solución diplomática o militar dentro de al menos 2 años. Gorbachov pudo alzar su voz en este sentido porque proporcionó incentivos a través de un programa de alimentos y puso en órbita granjas piloto que garantizaban la independencia. Camarada secretario general, Afganistán se encuentra en su punto máximo de apoyo de Occidente desde la doctrina Reagan. Dar un paso atrás ahora es una manera de acelerar el desarrollo de Occidente como base de avanzada. Camarada Sichervitsky, si tuviera que hablar como ministro de Asuntos Exteriores, sería difícil, excepto ahora que hay sanciones contra Irán y crisis de oferta en los precios del petróleo. En última instancia, su objetivo es la hegemonía sobre los recursos naturales de la cuenca del mar Caspio. Camarada Andrei, ¿está usted tratando de huir de los Chinki de Occidente? Víctor Grisin, líder de la facción conservadora, frunció el ceño y no ocultó su malestar. Grisin, con su enorme nariz, era verdaderamente un modelo del viejo mundo. Era extremadamente autoritario, arrogante y no tenía dignidad. Una persona de principios antipática. Por otra parte, también es un hombre extrañamente honesto. Pero aquí no podrá simplemente prestar atención al Politburó o a Grisin. Fue una guerra que ya había costado una enorme cantidad de dinero durante 4 años.
Si se gastara más gasto de guerra, la Unión Soviética caería al abismo junto con 84.000 millones de dólares. Fingir no conocer una de las causas directas del colapso de la Unión Soviética es hacer la vista gorda ante el resultado inevitable. Aquí, la estrategia de Gorbachov de buscar la amistad con Occidente mediante un desarme despiadado y sacrificando su propia carne provocó divisiones en el Politburó y oposición de los militares. Los militares no estaban convencidos del desarme sin concesiones de Occidente, y mis leales personales estaban en una posición débil. Más bien, la KGB, la Agencia Nacional de Inteligencia que debería contar con el apoyo de las regiones locales en lugar del centro, y estar alejada de la política, fue la que la apoyó. En cualquier caso, incluso si se pudiera apoyar a la KGB, se debe crear una salida que sea aceptable para el Politburó y el ejército. Camarada Green, ¿quiere que más de 20 comités permanentes se conviertan en 21? Si tuviera que describir el buró político actual, sería un proyecto de grupo universitario. Si pasa algo, se crea un comité permanente o un comité ad hoc y se le dice a la secretaría que lo resuelva por su cuenta, pero ni siquiera se escuchan sus voces. De esta manera, se ha ido arruinando gradualmente desde los últimos años del régimen de Brezhnev. Al menos el actual Politburó ha reunido a la opinión pública para cambiar la línea política afgana. Esta es una guerra que ni siquiera los miembros actuales del Politburó querían. Gorbachov, parece que vive solo con la idea de que sucederá lo que quieras. Si no funciona, lo haré realidad, camarada. Es algo realmente bueno que decir. Si no se puede hacer que suceda, entonces ¿quién asumirá la responsabilidad de ello? Si va a responsabilizar al camarada Brezhnev, no diga nada. Esta responsabilidad ahora recae sobre todos nosotros. La guerra es así, pero la retirada es una historia diferente. Fue sangriento. Puede que marzo haya terminado, pero la reunión general de abril del Comité Central, al que pertenece el Politburó, está a la vuelta de la esquina. Al menos Grisin está en condiciones de ocultarme el título de primer secretario de Moscú. Ja, ja, ja. Es una broma. El Politburó que usted dirige no cuenta con mi apoyo. Tenía una expresión humana. Sichervitsky, ¿no lo crees tú también? La idea del camarada es correcta. Incluso si no sabemos la dirección, debemos implementar reformas con el apoyo del pueblo mientras buscamos cambios en la política exterior. El primer secretario conservador de Ucrania, Sichervitsky, también respondió con un sentimiento de derrota. Ellos, los conservadores, y yo ya debemos estar viviendo en planetas diferentes. Entonces, espero que encuentre la respuesta, camarada secretario. En diferentes planetas llamados pasado y futuro. El camarada secretario general Mikhail Gorbachev y miembros del Politburó visitaron hoy el Instituto Politécnico en Leningrado y se reunieron con profesores y estudiantes. En la pantalla en blanco y negro de la caja de madera roja, delante del sofá del dormitorio oscuro, se retransmiten en la televisión central escenas editadas de la reunión junto con la voz del locutor. Estas fueron las películas tomadas hoy por el camarada Lev Saikov, un Sioux. Ahora es el momento de solidificar nuestra política exterior en Afganistán. En la pantalla, un hombre de mediana edad, de pelo blanco y con manchas de la edad que se asemejaban a huellas de cuervos, continuaba hablando con voz solemne. Desafortunadamente, recibí un informe de la Oficina de Inspección Estatal del Ministerio de Defensa de que el espíritu de cooperación entre camaradas en el campo de batalla se ha visto dañado y que continúan ocurriendo violaciones de autoridad junto con confusión entre los sistemas de mando. Hoy me sentí incómodo por alguna razón. ¿No hay días así? Un día que me pareció tan siniestro que ni siquiera podía dormir. Era una sensación de desconexión, como si el receptor rojo sobre la mesa frente a mí fuera a sonar de inmediato. La necesidad de un cambio en la política exterior en todo Afganistán surgió sobre el terreno, y el Comité Central convocó al Comité de Guerra de Afganistán. Como ahora mismo. Anillo. Sonó el receptor. No es un informe escrito. Que yo recuerde, no hubo ningún incidente importante en esta época del año. Sobre todo porque a principios de 1985 no hubo nada que pudiera considerarse un incidente.
Si lo intentamos, terminaremos presionando el botón de lanzamiento nuclear todos los días para cometer una destrucción mutua asegurada. Recibí una llamada. La voz apagada era tan fría que se me puso la piel de gallina incluso cuando la escuché yo mismo. Camarada secretario general, soy el ministro de Defensa Sokolov. Estoy escuchando. Comenzaré con el punto principal. Hace unos 20 minutos. Un avión de reconocimiento que se presume es el Ejército Popular de Liberación de China se acercó al espacio aéreo amigo y violó la línea de identificación del lado amigo. El ministro de Defensa mantuvo la calma, como si nada hubiera pasado. 2 aviones partieron en persecución continua de la pista, pero de repente la perdieron cerca de la frontera de Khabarovsk. Lentamente me quité las gafas y las coloqué sobre la mesa. Y hace unos 5 minutos. ¿Por qué las premoniciones siniestras siempre son erróneas? Los guardias fronterizos de la República Popular China han vuelto a ocupar la isla Damansky.